Ofrecemos esta Santa Misa por el cumpleaños de Jonathan Malkin. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste al obispo San Atanasio como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos bondadoso que, alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lidia. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y las llanuras de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó, llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya.
De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre santo. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. 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 Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: «Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso?». Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de ello, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes lo habrían de traicionar. Después añadió: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También ustedes quieren dejarme?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha llegado el momento de abrir nuestras Biblias y yo les voy a invitar en este momento a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una vez que tengamos nuestra Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a buscar el capítulo 9 y vamos a leer el versículo 31 hasta el versículo 42. Aquí vamos a encontrar tres personajes. Un personaje que todos conocemos, el apóstol San Pedro. Luego vamos a encontrar a una mujer de nombre Tabitá. Y luego vamos a encontrar también un personaje que se encontraba enfermo llamado Eneas. No lo dije en orden, el orden correcto sería primero Eneas, luego Tabitá, y está Pedro, que es el que los atiende, en nombre de Jesús. ¿Cuál es el hecho importante que ocurre aquí? El primer personaje, Eneas, se encontraba totalmente enfermo y el apóstol San Pedro va en nombre de Jesús y las personas reconocían que Pedro estaba ungido por Dios y por eso lo llaman, que reconocían que Pedro era un discípulo de Jesús, un apóstol. Y Pedro hace el milagro en Eneas. Luego encontramos otro caso aún más fuerte, que es el de la mujer llamada Tabitá. Esta mujer ya había fallecido y luego el apóstol San Pedro, el primer papa de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, llega y pide que todos desalojen la habitación, ora a Jesús y puesto en oración ante nuestro Señor Jesucristo,
ocurre el milagro. Por supuesto, todos sabemos que quien hace los milagros es Dios, es Jesús. Entonces, Pedro, en nombre de Jesús, se le atribuye este milagro que pudo resucitar a esta persona. ¿Qué es lo importante o qué podemos aprender de estos tres grandes personajes? El poder de la oración, el poder de acercarnos a Jesús. Lo que pudo hacer que Pedro realizara estos signos maravillosos de sanar a este enfermo y de resucitar a esta mujer llamada Tabitá, que había fallecido, es su oración por Jesús. Aquí Pedro nos está diciendo incansablemente que nosotros debemos orar, nunca dejar de hablar con Jesús, que es nuestro mejor amigo, nuestro mejor compañero y también es nuestro Dios y nuestro Salvador. Eso es uno de los mensajes que al leer nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 y los versículos que ya les di, podemos aprender y ver ese mensaje que está muy bueno para que nosotros entendamos lo importante que es orar y para que nosotros dediquemos en nuestro día a Dios todo el día, pero también un momento de la intimidad en la oración con Él. Luego yo les voy a invitar a pasar la página en nuestras Biblias y a ubicarnos en el Evangelio según San Juan. Estamos leyendo el capítulo 6. Esto quiere decir que abrimos nuestras Biblias en el capítulo 6 de San Juan. Y la lectura que hemos escuchado hoy del Santo Evangelio está tomada del capítulo 6, como ya les dije 2 veces anteriores, versículo 60 hasta el versículo 69. Entonces, si fijamos en nuestras Biblias, si las leemos y vamos siguiendo este texto, vemos que muchos de los discípulos que seguían a Jesús dicen: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Entonces, ¿de qué viene hablando Jesús? Jesús viene dando el discurso del pan de vida. Jesús viene diciendo: el que coma mi pan, y lo vimos en la misa del día de ayer, lo hemos estado viendo todos estos días, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Que Él se queda en la hostia consagrada, que su cuerpo se puede comer en la hostia consagrada y su sangre se puede beber en el vino consagrado. Entonces, aquí Jesús nos está dando la importancia de que debemos consumir su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, que debemos creer en ello. Y hoy estamos viendo la reacción de los que no creen que Jesús está en la Eucaristía, de los que no creen que Jesús se quede en el pan por medio de la consagración. Entonces, fíjense que incluso las Sagradas Escrituras nos están demostrando y nos están diciendo que Jesús está en el pan de la Eucaristía. Ahora, hay aquí algo muy interesante en las Sagradas Escrituras de hoy, es que si nosotros nos quedamos en el capítulo 6, versículo 66, vamos a encontrar algo muy interesante. Y dice así, se los voy a leer. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y no querían andar con él. ¿Por qué se echaron para atrás y no querían andar con Jesús? Porque no creían en la Eucaristía, no creían en el cuerpo de Cristo, no creían en las palabras que Jesús les estaba diciendo de que el que comiera su pan y el que bebiera su sangre tendría vida eterna. Eso ellos no lo creían y no lo asumieron. Entonces, ¿qué es esto? Y es muy interesante que el que se opone a la doctrina de Cristo, el que se opone a las enseñanzas de Jesús, es lo que nosotros conocemos como el anticristo o los anticristos. Y la Sagrada Escritura es muy explícita con respecto a esto. ¿Quién es el anticristo según la Biblia? Aquel que no cree en la enseñanza de Cristo. Y fíjense, el capítulo 6
del versículo 66. Abran su Biblia para que ustedes lo puedan leer. El 666. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, que dice: desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y no querían andar con él. Entonces la Biblia nos está enseñando hoy que quien no cree en la Eucaristía es un anticristo, el 666, el famoso número. Quien se opone a la doctrina de Jesús o a las enseñanzas de Jesús es un anticristo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús está diciendo: coman de mi pan, beban de mi sangre. Yo estoy en la Eucaristía y el que me come vivirá por mí. Ante esto, o ante estos anticristos que se oponen a la doctrina de Cristo, a la doctrina de Jesús, según las Sagradas Escrituras, y ustedes lo pueden ver con el 666, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, está lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Seguir lo que hace Pedro. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Señor, ¿a quién más vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué dice Pedro? Que creamos en Jesús, que creamos en la Eucaristía. El día de hoy no puedo dejar de mencionar que estamos celebrando también la memoria de San Atanasio. San Atanasio es uno de los padres de la Iglesia. Para entenderle esto, les voy a explicar brevemente que en la historia de la Iglesia nosotros nos vamos a encontrar con varios personajes inspirados y tocados por Dios, de entre los cuales vamos a ver los siguientes. En la historia de la Iglesia vamos a encontrarnos con los padres apologistas, los padres capadocios, los padres apostólicos, y nos vamos a encontrar con los padres de la Iglesia. No los dije en orden, pero vamos a tratar de explicarlos para entender algunos otros, y le daré uno que otro ejemplo para no extenderme más. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los padres apostólicos son aquellos personajes o aquellos discípulos, aquellos cristianos que recibieron las catequesis directamente de los apóstoles. Un ejemplo de un padre apostólico es decirles o hablarles, por ejemplo, de San Policarpo de Esmirna. Luego tenemos a los padres capadocios. Los padres capadocios fueron tres grandes personajes que lo vamos a encontrar dentro de la historia de la Iglesia, que ayudaron a definir o a explicar la doctrina con referencia a la Santísima Trinidad. Los padres capadocios son tres: son San Basilio, San Gregorio de Nisan y San Gregorio Nacianceno. Nosotros lo podemos buscar luego y podemos profundizar. Es bellísimo el estudio de estos tres grandes personajes. Luego nos vamos a encontrar con los padres apologistas. ¿Quiénes son los padres apologistas? Fueron aquellos hombres que, tocados por Dios dentro de la historia de la Iglesia, ayudaron a defender nuestra fe. Le doy el nombre de uno de estos personajes: San Irineo de Lyon. San Irineo de Lyon escribió una obra llamada Adversus Hereses, contra los herejes, y ayudó a defender nuestra fe en contra de las herejías. Y para todos aquellos que no sepan lo que es una herejía, la herejía consiste en la negación de una de las verdades de la fe. Esto se dedicó San Irineo de Lyon. Y luego vamos a encontrar a los padres de la Iglesia para entrar con el tema de San Atanasio. San Atanasio es muy poco conocido. Muchos conocen a otro padre de la Iglesia llamado San Agustín de Hipona. Pero el día de hoy, que celebramos a San Atanasio, recordamos que San Atanasio vivió durante el año de 325. Él asistió al llamado Concilio de Nicea, y San Atanasio ayudó a combatir la herejía de los arrianos. ¿Quiénes eran los arrianos? Eran un grupo de creyentes que negaba la divinidad de Jesús. Entonces San Atanasio nos recuerda que Jesús es verdadero hombre, pero que también es verdadero Dios. ¿Qué podemos aprender de San Atanasio? A creer en Jesús, porque es nuestro Dios
y nuestro Salvador. Como nos dice el apóstol San Pedro en el Evangelio de Juan, ¿a quién vamos a ir, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que la Santísima Virgen María nos ayude a tener un poquito así de fe que tuvo San Atanasio, para que todos los días tú y yo podamos confesar que Jesús es verdadero hombre y también es verdadero Dios, nuestro Salvador. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y ya que profesamos su misma fe incontaminada, haz que el testimonio que damos de tu verdad nos sirva para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Atanasio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, a quien confesamos firmemente junto con San Atanasio, que es tu Hijo, verdadero Dios, concédenos que este sacramento nos dé vida y nos proteja siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Le rezamos juntos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.